Vamos a meternos en este casi insólito tema que parte de una tragedia inconclusa. Que no se pierda de vista que hay un nene de 5 años desaparecido desde hace 27 días en la Argentina. Y que ha sido tal la maraña de versiones, de rumores, de acciones judiciales contradictorias, de idas y vueltas, de testigos, de familias, que uno dice una cosa y el otro dice la otra, y que un abogado es más resonante y más mediático que el otro, que se va perdiendo de vista que acá hay un chiquito que se llama Loan Danilo Peña, que tiene 5 años y que no está. Somos, en buena parte, los medios de comunicación hemos sido partícipes necesarios de esta descomunal desinformación, pero si hay un responsable principalísimo ha sido la justicia, que desde el primer minuto dio señales, por lo menos de confusión. Vamos a ver si de otras cuestiones, porque vamos a consultar con el doctor Eduardo Gerón. Gerón fue juez, es un destacado penalista que fue juez en su momento, está retirado como juez, y como lo estamos, no es parte en el juicio, lo estamos convocando solamente como especialista en el tema. ¿Cómo está, doctor? Buen día, tanto tiempo. Muy buen día, Miguel. Como siempre, hablar con usted es un gusto. Le agradezco mucho, doctor. En este caso estamos buscando ayudas porque nos hemos visto involucrados de una manera o de otra. Hasta el público, hasta los que siguen el tema con angustia, pero es tal la maraña. Por favor, ¿podríamos retroceder al minuto 1? Se pierde un niñito en una familia, en este caso de 9 de julio, Corrientes. ¿Qué se hizo? ¿Qué se debió hacer? ¿Qué es lo que ha llevado a este desastre, doctor, de que nadie sabe quién, cómo, por qué? Nadie sabe nada, doctor. Creo que usted lo ha definido muy bien, Miguel. Nadie sabe nada. Creo que la justicia tampoco, mucho menos las fuerzas de seguridad. Porque acá la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿hubo ineficiencia o hubo complicidad de mucha gente? Y parecería que la respuesta es que hubo ambas cosas, hubo ineficiencia y hubo complicidad. Si no, ¿cómo se explica, por ejemplo, la actuación policial, donde un comisario no cumple con su tarea, impide que otros lo hagan, oculta ropa del chico en la comisaría, no la entrega al tribunal? Y por otro lado, ¿qué hace la justicia? En una desorientación total, no realiza las diligencias que tiene que hacer al principio, porque todos sabemos que cuando uno no hace las medidas de prueba de inmediato se pierden, y después reconstruirlas es mucho más dificultoso. Se logra la cuarta parte a lo mejor o menos de lo que se hubiera podido lograr, porque la primera medida hubiera tenido que hacerse de inmediato, cerrar los caminos para que nadie se lo pudiera llevar fuera de determinado kilometraje, y entonces haber acotado el lugar de búsqueda. Claro que acá estamos topando también con otro problema grande, que es la familia, en el cual la familia, lejos de haber colaborado, hasta algunos parecen estar involucrados con una serie de enredos permanentes, con unas versiones que al principio fue la desaparición del chico, después fue que no, que era víctima de una trata de chicos, después fue que lo habían atropellado, ahora sale la hija de la que dijo que lo había atropellado, de la tía, a decir es falso lo que dijo mi mamá, etcétera. Entonces, cuando ocurre un caso de estos en circunstancias altamente sospechosas, y bueno, lamentablemente hay que actuar rápidamente y detener a las personas que están, secuestrar los teléfonos, y una vez que están todos detenidos, todos los teléfonos secuestrados, etcétera, ahí empezar a ver las cosas. Ya se verá cómo evoluciona, pero se le toma declaración en el momento. Y después también, usted bien lo dijo, una justicia desorientada, y es cierto. ¿Por qué? Porque acá intervino la justicia de la provincia de Corrientes, sí, intervino la justicia federal, como sí, también intervinieron la Policía Federal y la Policía Correntina,
y no hubo ningún tipo de contacto entre ellos, no hubo ningún tipo de concentración de fuerzas. O sea, dudaban unos de lo que habían hecho los otros. Y finalmente estamos a 27 días de la desaparición de Loan sin ningún tipo de pista que nos lleve a alguna forma de encontrarlo, que creo que es el principal objetivo que deberíamos tener. Después se verán las responsabilidades. Pero sabe doctor, lo interrumpo porque quiero sumarlo a nuestro periodista Juan Federico, pero lo escucho con mucha atención, Eduardo, y lo primero que me gustaría ver si es correcto lo que le estoy entendiendo. Una cosa sería negligencia, ineficiencia, incapacidad, son unos burros, los fiscales provinciales, eso sería una cosa. Otra cosa es un comisario que planta pruebas falsas, desvía la investigación, o sea, ahí estamos en la presunción de una complicidad efectiva en un delito. En el otro caso sería incapacidad para resolverlo al delito, pero en este caso estaríamos hablando de que alguien desde la policía toma medidas para impedir que se sepa qué pasó con el niño. Y hay que pensar absolutamente eso, porque se trata primero de un comisario cuestionado de antemano, un comisario que había llegado ahí castigado. Ahora, castigando a alguien se lo pone al frente de una comisaría, claro. Pero hay que dejarlo en disponibilidad cuando está acusado de delitos y de no actuar como corresponde, etcétera. Entonces, y además, sabiendo las autoridades judiciales, la fiscalía, que quien estaba a cargo de esa investigación era ese comisario con semejante grado de sospecha sobre sí mismo por su conducta anterior, ¿cómo no se lo corre, no se lo aparta, no se pone a otro, o por lo menos se manda a alguien que lo vigile de cerca? No, nada se hizo. Ahora, a casi un mes de que no está, van a empezar de nuevo a investigar. Recién ahora se están viendo que hay algunos rastros en el auto del capitán que está detenido. Un mes después se encuentran rastros. Se va a ver... Permítame sumarlo, Juan Federico, que está siguiendo el caso. Sí, Juan. Doctor, buenos días. Bueno, dentro de esta descripción que usted está realizando sobre, que realmente la praxis judicial ha sido bastante mala en este caso, ¿qué pasa en distintas provincias del país en cuanto a la selección de los fiscales? Bueno, hemos tenido durante muchos años, y hay que decirlo con todas las letras, durante todos los años del kirchnerismo, hemos tenido una selección no solo de fiscales, sino de jueces cuyo única objetivo era servir a quien lo habían nombrado, porque su capacidad era discutible al menos, no se ascendía por capacidad, sino que los jurados a su vez habían sido sembrados con jueces que ya habían sido nombrados por el kirchnerismo, etcétera. Se creó toda una situación en la que lamentablemente muchas veces no se nombraba a los más capaces, sino a los más adictos al régimen. ¿Para qué? Para tener a alguien a quien recurrir cuando se lo necesita. Y por ejemplo, el mejor, valga la redundancia, el mejor ejemplo de esto lo tenemos en la provincia de Entre Ríos, cuando una fiscal, la fiscal Goyeneche, investiga al gobernador Uribarri por su corrupción. ¿Qué pasó? La echaron. ¿Quién la echó? La echó el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, lo convalidó la Corte, y ahora de Entre Ríos, el Supremo Tribunal de Entre Ríos, y ahora la Corte Suprema revé todo eso y dice que todo eso es nulo. O sea, fíjense cómo allí todos actuaron en función del poder. Y por otra parte, ya que estamos hablando de chicos, me parece que es una verdad sabida que en muchos lugares del interior, especialmente en aquellos que son fronterizos, el comercio de chicos es muy grande y realmente se ha avanzado en eso. Lamentablemente no, y tenemos que pensar por qué, porque muchas veces
tanto el comercio de chicos como el comercio de mujeres, como la drogadicción, la venta de drogas, etcétera, financia esos gobiernos. Entonces allí los convierte en partícipes de todo esto. Y esto es lamentable, pero es lo que pasa en el país, y creo que a partir de ahora, sabiendo todo esto, hay que dar la vuelta de página y empezar a combatir con firmeza todas esas desviaciones que realmente son escandalosas. Claro. Doctor, usted está planteando que más allá de la inoperancia judicial también podría existir una cierta complicidad tanto del poder político como de la justicia en estos casos. A veces, sí, no digo que siempre, no, obviamente que no, hay muchísimos funcionarios y jueces dignos y probos, pero a veces también existe esa complicidad. Y a veces la ineficiencia es tan grande que prácticamente equivale a una complicidad, ¿no? Nosotros hemos visto al gobernador de Corrientes dar versiones contradictorias, tampoco no ayudó en nada a la investigación. No olvidemos que la policía de Corrientes depende del gobernador. Entonces, no sé, creo que lo que se requiere es que este caso al menos sirva de ejemplo para que no vuelva a ocurrir en ningún lado más. Doctor Gerón, como siempre, gracias por su participación con Cadena 3. A usted, Miguel, un gran